Hola familia, bienvenidos a Iglesia Vida. Mi nombre es Víctor Beltrán y estas son las noticias de la semana. Empezamos con Noche Vida, una reunión entre semanas que es como un oasis para nuestras vidas. Te esperamos este miércoles a las 7:15 en el Auditorio Vida. Y si eres adolescente, recuerda que tenemos un espacio para ti, la Teen Night. Todos los miércoles a la misma hora en el Auditorio Pequeño. Todos los lunes, miércoles y viernes tenemos la oración. Un momento donde nos conectamos para orar por nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país. Conéctate con nosotros por Zoom o escúchanos por Vive Radio a las 5 de la mañana. La mejor música y la mejor programación solamente la escuchas por Vive Radio. En pantalla estarán apareciendo los programas que tenemos para ti, no te los puedes perder. Y si no los puedes escuchar por la radio, recuerda que tenemos Seno Radio. Solamente tienes que escanear el código QR que aparece en pantalla y tendrás acceso a Vive Radio en cualquier lugar. Ya se acerca el regreso a clases y por eso quiero que conozcas Colegio Vida, una institución educativa que incluye desde kinder hasta preparatoria, construida con bases sólidas, con principios bíblicos y educación de calidad. Inscribe a tus hijos en Colegio Vida. Y algo que se encuentra muy cerca también es el encuentro de teens, titulado Oasis. Serán los días 1, 2 y 3 de agosto. Hoy es el último día para apartar tu lugar. Acércate en el lobby y ahí te estarán esperando. Familia, y estas fueron las noticias de la semana. Para mayor información, escanea el código QR que aparece en pantalla o bien envíanos un WhatsApp. Y ahora te invito a que pongas en silencio tu teléfono celular, dispongas tu corazón y recibamos con un fuerte aplauso al conferencista del día. Como ya lo oyeron, hoy no soy el conferencista del día. Dios me ha permitido tener un equipo de amigos. Dentro de ese equipo de amigos hay un joven que es muy particular, muy cercano a mi corazón. Él dice que yo soy su mentor y bueno, disfruto ser su mentor, platicar con él. A veces viajo a Tijuana para tomarme un café con él y ¿cómo se llaman los que comemos, amigo? ¿Cómo se llaman los que comemos a las 4 de la mañana? Ok, ven. Quiero presentarles a Emanuel García. Él es pastor allá en Tecate. Él es un amigo nuestro. A veces cuando voy a Tijuana me quedo en su cuarto, o más bien en el cuarto de visitas, que también es su cuarto. Y entonces estoy en su casa. Él es muy, muy querido por mí, muy cercano a mí. Pero a veces yo viajo a Tijuana y él entra a trabajar a las 7 de la mañana, pero se cruza como a las 3:30 de la mañana y me voy con él. Y a las 4:30 estamos al otro lado. Llegamos a McDonald's y compramos unos McMuffins. Es que él es ciudadano americano y entonces por eso le sale muy bien el inglés. Entonces compramos y un café en Starbucks y nos amanecemos platicando acerca del reino, acerca de lo que Dios está haciendo. Él es un gran chico, él es un gran hombre de Dios y bueno, denle un aplauso fuerte a él. Vamos a escucharlo. Amén, iglesia, es una bendición poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Emanuel. Como decía el pastor, normalmente no vengo solo. Esta vez sí, mi esposa no me pudo acompañar. Gracias a Dios me ha bendecido con una esposa increíble y con un bebé increíble también, nomás que no se aguanta. Siempre anda corriendo, ahora me contesta el teléfono, platica conmigo. La verdad es una bendición poder verlo crecer. Y pues sí, soy el favorito del pastor, ya lo dijo enfrente de todos. No se vayan a sacar de onda. Sí, su pastor ha sido una bendición para mi vida, es un gran amigo. La verdad no sé qué mira en mí, aparte de que a lo mejor porque tengo papeles. Creo que Dios me ha bendecido con la vida de su pastor. Es un gran amigo, es un mentor para mi vida, me ha ayudado a crecer en muchas áreas. Creo que a veces lo saco de onda, ¿verdad? Pero creo que viene con todo el oficio de ser mentor. Amén. Iglesia, antes de que entremos a la palabra, ¿por qué no me ayuda rápidamente ahí donde estás? Creo que Dios
tiene algo para nosotros en esta tarde y quiero que preparemos nuestro corazón. Antes de que sembraran en una tierra o empezaran a cultivar, primeramente tenían que venir a arar, y arar a veces es doloroso. A veces el proceso de arar es doloroso. Estás en el calor, ¿verdad? Estás caminando con los bueyes, estás tratando de asegurarte de que no se desvíe el camino, porque luego crecen mal los árboles. Y creo que de la misma forma hay procesos que nosotros pasamos como iglesia, ¿verdad? Que creo que uno de los más grandes avivamientos fue producido o fue reconocido o evidenciado a través del dolor, ¿verdad? Cuando vino la persecución sobre la iglesia cristiana, ¿verdad? Empezaron a expandirse y empezaron a crecer y empezaron a entrar a los lugares donde Jesús los había enviado. Y yo creo que en medio de los momentos de crisis es donde nacen los verdaderos cristianos. Creo que en los momentos más oscuros es donde la luz más brillante empieza a salir dentro de nosotros. Pero a veces no es lo más agradable. Muchas de las veces queremos, ¿verdad?, que las cosas sean bonitas, que todo sea bien, que todo sea color de rosas y que podamos disfrutar. Y creo que la intención de Dios es de que siempre seamos bendecidos y prosperados, y que cambiemos y que seamos formados en el carácter de Jesús. Y creo que al ser formados en el carácter de Jesús, creo que a veces en nuestros mentores y aún en la gente en que nosotros amamos hay dolores de parto. Verá, el apóstol Pablo lo decía a Gálatas capítulo 4 versículo 19. Dice: yo tengo dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y a veces el proceso de crecer es doloroso, pero es muy necesario arar la tierra. Es muy necesario arar la tierra para que las semillas de la palabra de Dios y lo que Dios está sembrando en nosotros empieza a florecer. Miramos la belleza de las flores, pero a veces no miramos, ¿verdad?, la dureza del proceso. Pero ¿por qué no inclinamos nuestro rostro antes de entrar y oramos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque has sido en nuestras vidas, Señor, una columna, Señor, y un estandarte muy fuerte, Padre, para nosotros. Señor, tú nos has sostenido en cada temporada, en cada momento de nuestras vidas. Señor, tú has estado allí. Aún los momentos, Dios, donde no ha visto nadie alrededor de nosotros. Es en ese lugar, Señor, en ese momento donde cuando volteamos a ver que nadie está alrededor, Señor, cuando podemos mirarte con nosotros. El salmista David lo decía: aunque ande en valle de sombra de muertes, no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo. Señor, hazte presente en nuestras vidas, Señor, en una forma que podamos comprender, y abre nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, creo que el tema que tengo para ustedes en el día de hoy es algo algo que va a traer bendición para nosotros. Pero antes me gustaría dar una palabra que Dios puso en mi corazón. No sé cómo se llama la muchacha, la que estaba cantando. ¿Cómo te llamas? La atrás de ti. ¿Cómo? Diana. Yo, mientras te veía cantar el momento que llegamos en la mañana, Dios me daba una palabra para ti. Y Dios me hablaba acerca de que Él se agrada de tu adoración. Y no solamente se agrada, sino Él me hablaba acerca de que es como un perfume. La mujer que enjugó su cabello a los pies de Cristo, Cristo no le mandó a ella hacer eso. Él no dijo: ven y derrama tu perfume a mis pies y enjuágalos con tu cabello. El cabello de una mujer es lo más precioso que puede tener. Se puede invertir miles en el cabello, ¿verdad?, para poder tenerlo bien. Y lo que eso habla acerca de que es un costo. Pero nadie le pidió a esa mujer hacerlo, fue por revelación. Y Dios me hablaba acerca de ti y me decía que tu adoración perfuma su trono. Y cuando perfuma su trono significa que llega un olor agradable a Dios. Y va a llegar el momento, dice el Señor, donde a través de tu adoración tú vas a empezar a enjugar mis pies. Y eso no va a ser algo que yo te pida, sino va a ser algo que tú vas a hacer. Y eso significa que has aprendido a lo que es pagar el precio, que vas a aprender a pagar el precio, a despojarte de todo. Primero vas a hacerlo con tus acciones.
Primero vas a hacerlo aquí enfrente de la iglesia, enfrente de tus mentores. Pero luego va a haber un momento y una dimensión donde Dios te va a llevar en la intimidad. Y es allí donde Dios te va a revelar enfrente de ti sus pies. Y es allí donde tú vas a tener la oportunidad de besar sus pies y de poder enjugar tu cabello con el aroma de tu adoración. Y esa adoración te va a llevar a tener una intimidad más profunda con Él. Y aunque haya gente alrededor que a lo mejor no entienda el proceso que Dios te va a pasar, Dios me hablaba de que en medio de tu intimidad Él te iba a enseñar secretos grandes. Y Él iba a levantar tu nombre, y tu nombre iba a ser reconocido, no a través de tu talento, pero a través de tu intimidad. Porque la Biblia dice que aquel que cierra la puerta y tiene intimidad con Dios, Dios lo recompensa en lo público. Tu recompensa viene pronto, dice el Señor. Tu recompensa viene pronto. ¿Por qué le damos un aplauso a Dios? Amén. Amén. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Amén. Muchas gracias, bro. Ya no quiero que se vaya a cansar. ¿Están listos, iglesia? Amén. El tema que tengo en el día de hoy para ustedes es esperanza. ¿Dónde estás? La pregunta que quiero contestar en el día de hoy es: ¿qué puedo hacer para salir de la desesperanza? Cuando hablamos acerca de la desesperanza, hablamos acerca de un estado que a veces entramos nosotros y a veces no nos permite ver la salida de los problemas. A veces las crisis y las dificultades pueden ser abrumadoras para nuestras vidas. Y cuando hemos caído en un estado de desesperanza, lo que pasa es que nuestros ojos empiezan a nublar y no podemos ver la salida del problema, de la situación. Hay una historia que me gusta mucho, que no está dentro de la Biblia, ¿verdad? Que es una metáfora que me encanta. Estaba un caballo y un lobo caminando en medio de un bosque. Y en medio de este bosque, ¿verdad? Empieza a nublarse muy, muy fuerte. Ellos estaban tratando de encontrar la salida del bosque. Y el lobo le dice: oye, caballo, no puedo mirar enfrente de nosotros. Y la respuesta del caballo, el caballo le dice: pero ¿qué puedes mirar? Puedes mirar tus pies. Y el lobo le dice: sí. Dice: entonces solamente toma el siguiente paso, y en un momento vamos a llegar a la salida que hemos anhelado. Y la desesperanza a veces actúa como una tipo niebla o neblina que quiere opacar nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. No nos permite ver la salida. Y hay una frase que dice la pastora Ivonne que me encanta mucho. Dice: pero tú solamente toma el paso y Dios va a poner el piso. Y hay momentos donde Dios permite que entremos en estos momentos de desesperanza para que podamos recurrir a Él. El salmista David lo decía de esta forma. Cuando David estaba en medio de su proceso, en medio de la transición de ser rey, ¿verdad? De ser un pastor a ser un rey, como Dios yo lo había ungido, había muchos procesos que él tenía que vivir. Pero en estos procesos Dios estaba formando el carácter de David. Y el carácter de David era formado a través de las circunstancias que él vivía. Pero llega un momento donde él canta en medio de su proceso y él dice, como en el Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová. Pero y luego después de eso dice: y él se fijó, lo dice en una versión, dice: y él se fijó en mí. Pero hay una transición muy grande en medio de esperar pacientemente en Dios y que Dios se fije en ti. Habían años donde él caminaba como una promesa sobre su vida, donde a lo mejor yo me imagino que David se cuestionaba y decía: pero Dios, tú me dijiste que yo iba a ser rey, yo no te lo pedí. Dios, ¿por qué está siguiéndome el siguiente rey? ¿Por qué me está persiguiendo Saúl? Si tú me llamaste para estar en el reinado. Pero él seguía diciendo: pacientemente esperé a Jehová. Y él esperaba y esperaba, y en medio del proceso de esperar, la palabra esperar en el antiguo, en los textos, en el contexto antiguo, no significa solamente sentarte y no hacer nada. Esperar significa seguir peleando, seguir caminando, seguir corriendo, valientemente caminando hacia un destino. Y muchas de las veces nosotros queremos llegar al final del proceso o al final de la solución sin atravesar la crisis. El pastor Federico en uno de sus sermones dijo: yo prefiero morir como un cadáver en el desierto de quedarme un esclavo en Egipto. Y eso es muy cierto.
Muchas de las veces no queremos atravesar el proceso o el proceso de desesperanza porque pensamos que vamos a quedar postrados en el desierto. Pero tenemos que atrevernos a caminar más allá. David no pudo experimentar, David no hubiera experimentado el caminar sobre la piedra, sobre la peña, si no primeramente hubiera pasado el proceso de esperar en Dios. El momento que él aprendió a esperar en Dios, dice que Dios se fijó en él. Y cuando Dios se fijó en él, dice que Dios extendió su mano, dice que tomó su vida del lodo cenagoso, del fango, lo dice en otra versión, y dice que lo puso sobre la peña. Y cuando lo puso sobre la peña, cuando Dios lo posicionó su corazón, ¿sabes lo que pasó? Dice en los siguientes versículos, dice que él le dio un cántico nuevo. Él le dio un cántico nuevo, le dio un regalo, le dio algo que iba a hacer que él alabara a Dios, y a través de su alabanza él estaba experimentando algo diferente. Iglesia, Dios quiere que nosotros no nos quedemos en el estado de desesperanza. Muchas de las veces estamos muy cómodos viviendo en este estado, como si fuera el lugar donde tenemos que morar y vivir. Cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es morar bajo la sombra del Omnipotente? Es vivir en la presencia de Dios, es disfrutar de quien Él es disfrutar de su reinado, de su gobierno sobre nuestra vida, de su cobertura y de su protección. Y luego dice en el siguiente versículo, y dije yo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pero eso no solamente fue un proceso de es que es un versículo y es todo. No, fueron años para él poder experimentarlo. Y hay momentos en la vida donde nos sentimos abrumados por todo lo que está pasando en nuestro entorno, todo lo que está alrededor. Da luces, da red flags, da luces rojas a que las cosas no están yendo a nuestro favor. Pero nosotros no fuimos solamente para estar un momento. No fue hecho para vivir ahí. El apóstol Pablo lo decía de esta forma. Decía que las circunstancias cotidianas que estaban viviendo no se comparaba a la gloria que vendría. La circunstancia y la crisis no fue hecha para que nosotros vivamos en él. Pero a veces hay momentos en la vida donde nos sentimos abrumados por todo lo que está pasando en nuestro entorno. Parece ser que la vida tiene algo en contra de nosotros y lejos de escuchar buenas noticias, solamente recibimos una mala tras otra. Es entonces donde en nuestro interior empieza a surgir la incredulidad, la desesperanza, y en donde nuestra fe empieza a menguar. Es entonces donde empezamos a poner más atención a la crisis que está en nuestro alrededor, y nos olvidamos de la promesa de Dios. Y hay un peligro que cuando nos olvidamos de la promesa de Dios. Hay un peligro cuando permitimos que nuestra crisis opaque nuestra fe y no permitamos que Dios forme nuestro carácter. Era el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Él está hablando en la primera parte, habla acerca de que somos justificados pues por la fe. Dice que tenemos paz para con Dios. Y yo imagino que él estaba hablando con los romanos y les estaba diciendo esto. Y mientras él hablaba con la iglesia en Roma, ellos se sentían gozosos al leer de que teníamos paz para con Dios y disfrutaban eso. Pero en los siguientes versículos él les dice, pero no solamente esto. Nosotros no solamente nos gloriamos, ¿verdad?, en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, sino también en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. Y cuando habla acerca de tribulación, habla acerca de no exprimir. Habla acerca de cuando tomas olivos, los pones dentro de una presa, y para poder extraer el aceite tienes que exprimirlo. Y yo imagino que para los olivos no es grato el ser exprimido. Para que Dios pueda extraer tu mejor adoración, hay momentos donde tienes que pasar el proceso de la prensa. Hay momentos donde Dios tiene que apachurrarte hasta donde no sientes que tiene salida. Pero en realidad Dios no quiere que tú salgas de ahí, quiere que tu adoración salga. El momento que tu adoración sale y Él empieza a escuchar tu genuino crecimiento, o empieza a ver tu genuino crecimiento, es el momento donde Dios te hace crecer. En el primer versículo, en el primer servicio, hablé acerca de algo que Dios tocó mi corazón.
Y cuando Jesús tiene una plática con la mujer samaritana en el capítulo 5 del libro de Juan, ¿verdad? Ellos están enfrente de un pozo y él le pide, ¿verdad? Dame de beber, ¿no? Todos sabemos la historia. Y llega un momento donde en medio de su plática ellos están hablando y él le dice a ella: llegará el momento donde no adorarán ni en este monte ni en Jerusalén. Los samaritanos tenían, ¿verdad?, una costumbre de creer de que Moisés los había mandado a levantar, a adorar en un monte que se llama Gerizim. Y la palabra Gerizim significa lugar de bendición. Y ellos creían, ¿verdad?, que porque él había levantado un altar allí, que ellos tenían que solamente adorar ahí. Pero cuando tu adoración está condicionado a un lugar, cuando no estés en ese lugar de bendición, tampoco estará tu adoración. Es necesario de que tu adoración no esté condicionado a un lugar, ni a una situación, ni a una circunstancia. Que tu adoración sea algo genuino, para que cuando no estés en ese lugar, tu adoración sea aún más potente, tu adoración sea aún más fuerte. La desesperanza no fue hecho para que nosotros viviéramos en ella. Fue hecho para que Dios produciera algo en nosotros, para que pudiéramos nosotros aumentar nuestra fe y crecer creyendo en Él. Vamos a leer una parte de las escrituras, de un pasaje que me encanta, pero vamos a mirar un texto que no es muy usual. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 37, versículos 11 al 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Un poquito de contexto es de que Dios le llama a Ezequiel, dice que lo toma en el espíritu del Señor y lo pone en medio de un valle lleno de huesos secos. Y en medio de este valle lleno de huesos secos, ¿verdad? Él empieza a tratar con Ezequiel. Él le dice: mira cómo los huesos están secos de gran manera. Y le dice: ahora profetiza, y le da la orden. Él empieza a profetizar y se empiezan a juntar los huesos, y Dios pone espíritu en ellos y volvieron a ser un ejército. Y llegamos a esta parte de las escrituras donde el ejército está enfrente de ellos dos, y Dios le dice esto. Miren lo que dice Ezequiel 37, dice: entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son un símbolo de Israel. Dice: mira lo que dice el pueblo. Diga conmigo: mira lo que dice el pueblo de Israel. Tenemos secos los huesos, nos quedamos sin esperanzas, estamos acabados. Miren la desesperación del pueblo de Israel. Ellos decían: tenemos los huesos secos, nos quedamos sin esperanzas. Esa fue la mentalidad de ellos. Esa era la perspectiva en la cual ellos vivían. Estaban en un estado de desesperanza, pero no era por algo que Dios mandó o hizo, pero sino era porque algo que ellos mismos decían. Y sigue diciendo, dice: por lo tanto profetiza y diles: así dice el Señor Dios, pueblo mío, yo abriré sus tumbas y te sacaré de ellas con vida, para que regreses a la tierra de Israel. Y entonces pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Les daré mi espíritu y se establecerán en su propia tierra. Sabrás que yo, el Señor, he dicho y cumplido todo esto. Esto lo afirma el Señor. Lo que vemos, que el pueblo de Israel estaba exiliado, estaba cautivo dentro de Babilonia. Estaban fuera de su naturaleza o su hábito natural, ¿verdad? No estaban en su tierra, estaban en un lugar muy incómodo, estaban en una situación muy desesperante, donde no conocían el lenguaje, donde no conocían la raza, donde no conocían la cultura, pero estaban en este lugar y estaban en un lugar de desesperanza. Y cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así. ¿Cuántas veces no hemos sido llevados nosotros cautivos por nuestra crisis o nuestra dificultad? O nos hemos sentido exiliados de las promesas de Dios y puestos en un estado de desesperanza. ¿Cuántas veces no hemos nosotros cuestionado: ¿por qué me encuentro aquí? ¿Por qué esto me sucede? Si yo voy a mi grupo pequeño, si yo voy a la iglesia, si yo sirvo, ¿por qué esto sigue sucediendo? ¿Por qué siempre que escucho una mala noticia, lejos de recibir otra buena, me viene otra mala? Muchas de las veces nosotros, ¿verdad?, hemos sido puestos en un estado de desesperanza.
Y lo que pasaba dentro del corazón de Israel es, ellos pensaban que ellos miraban los huesos secos y medían el estado de los huesos con la esperanza que ellos tenían. Y muchas de las veces Dios nos va a permitir pasar por estos procesos para que nosotros podamos crecer y madurar, y a través del proceso lleguemos a conocerlo a Él. Verá, ¿cómo vamos a nosotros poder salir de la desesperanza? Quiero hablarte acerca de 3 acciones que podemos tomar para salir de la desesperanza. La primera acción es esta. La primera acción es identificar de dónde vienen las fortalezas de desesperanza. ¿Cómo vamos a identificar qué es una fortaleza? Una fortaleza es un pensamiento que se exalta sobre el conocimiento de Dios y de Cristo y de sus promesas, le añadí yo, porque las promesas de Dios revelan el carácter de Dios hacia su pueblo. Las fortalezas que nos están deteniendo en un estado de desesperanza muchas de las veces no vienen de nuestra crisis. Muchas de las veces son construidos por nosotros. Muchas de las veces nuestra crisis, todas las veces nuestra crisis es más pequeño que nuestro Dios. Nuestro Dios es mucho más grande que cualquier crisis. La grandeza de Dios no está definida por tu circunstancia. Él sigue siendo Dios, aunque tu circunstancia cambie, aunque tu circunstancia empeore, Él sigue siendo Dios. Pero mira lo que decía el pueblo mismo decía. Dios le dice a Ezequiel, le dice: mira lo que dice este pueblo. No le dice mira lo que dice Dios, mira lo que dice este pueblo. Y el pueblo empieza a hablar acerca de su circunstancia. Ellos mismos levantaron la fortaleza. Y a veces nosotros, al tener los pensamientos iguales, pero no, ¿cómo voy a salir de esta enfermedad? Los doctores me dijeron esto y esto. ¿Cómo mi hijo va a venir otra vez a los pies de Cristo si mira que está perdido en las drogas y en el alcohol y tenemos meses sin escuchar de Él? Y a veces nosotros mismos construimos fortalezas y que nos excluyen o nos exilian de las promesas de Dios. Y la voz de duda y de desesperanza que estaba en el corazón del pueblo a veces está en nuestro corazón. Y esa voz de duda y desesperanza resuena tan fuerte que no nos permite escuchar la voz de Dios y acordarse de sus promesas. Primero nosotros tenemos que identificarlos, porque Dios no le dijo al pueblo: ustedes son huesos y no tienen esperanza. No, miren lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Jeremías 29:10 dice: miren la promesa, ¿verdad? Que Dios le había hecho al pueblo de Israel. A través del profeta Jeremías dice: esto dice el Señor: cuando se completen los 70 años de Babilonia, yo los voy a visitar y cumpliré la promesa que hice a favor de ustedes, en lugar de ustedes de hacerlos regresar a este lugar. Era la promesa. En este pasaje había más o menos como 60 y algo años que habían pasado, pero ellos se habían olvidado de la promesa de Dios. Y la promesa de Dios era que Él los iba a visitar. Y Él iba a visitarlos, y no solamente eso, iba a hacerlos regresar. Pero ¿saben qué son las consecuencias de olvidar las promesas de Dios? Las consecuencias de olvidarnos de las promesas de Dios es caer en un estado de desesperanza. Dios quiere que nosotros recordemos lo que Él ha hablado a través de su palabra. Dios quiere que nosotros recordemos las promesas que nos ha hecho y nos aferremos a ellas para que no estemos en este estado de desesperanza. El salmista David en el Salmo 105 decía esto. Salmo 105 dice, para dar un poquito de contexto, el salmista David está delante del pueblo y él había traído la arca del pacto y había ofrecido sacrificios delante de la arca del pacto. La arca del pacto estaba en Jerusalén y él había anhelado construirle un templo a Dios, y Dios no le permitió. Y cuando él ofrece los sacrificios, él hace esta oración y le dice al pueblo: hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha realizado. Recuérdense de todo lo que Dios ha hecho, de cómo estuvieron en el desierto, de cómo pasaron por batallas, de cómo derrotaron a Jericó, de cómo pasaron por todas estas cosas. Recuérdense de ellas y recordémonos de sus milagros y sus mandamientos que Él nos dio.
Somos los descendientes de Abraham y de Jacob. Somos el pueblo elegido de Dios. O sea, Dios no solamente les estaba recordando, Dios a través del salmista no nos quiere recordar acerca de solamente de sus promesas, sino recordarnos de dónde Él nos ha posicionado. Porque dice, somos el pueblo elegido de Dios y estamos a su servicio. Por lo tanto, escúchenme, pertenecemos a nuestro Dios y su palabra llena toda la tierra. Él no se ha olvidado de su pacto ni de sus promesas que Él nos hizo a nosotros. Muchas de las veces la desesperanza nos hace pensar que Dios se ha olvidado de su promesa, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios se recuerda de la promesa que Él nos ha hecho a nosotros, pero a veces nosotros permitimos que nuestros pensamientos tomen gobierno de nuestro destino. La siguiente acción que tenemos que hacer es, tenemos que someter tus pensamientos. Ya los identificamos, ya sabemos la causa de la desesperanza y de que no viene de parte de Dios, de que viene de nosotros. Pero ahora tenemos que nosotros someter nuestros pensamientos. Me encanta una frase, ¿verdad?, que muy conocida, que dice: no podemos evitar que vuelen, que las aves vuelen, pero sí podemos evitar si hacen nido. Nosotros no podemos evitar que los pensamientos empiecen a surgir, que los pensamientos engrandezcan nuestra crisis. No podemos nosotros evitar, pero sí podemos evitar si nos ponen en un lugar de desesperanza. Proverbios, ese lo añadí. Proverbios 23:7 dice esto. Miren lo poderoso que dice Salomón. Porque cuál es su pensamiento en su corazón del hombre, tal es él. Es el poder del pensamiento. El pensamiento, lo que nosotros pensamos, tiene el poder para direccionar nuestro camino hacia un camino erróneo. Por eso Dios quiere que nosotros lo sometamos, no en camino a la destrucción, sino en obediencia a Cristo. Y te lo voy a enseñar a través de la palabra. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Miren lo que dice. Aquí el apóstol Pablo desesperantemente está insistiendo a la iglesia de Corintio que no se dejen engañar por las voces de manipulación y los argumentos de los falsos maestros. Y miren lo que dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como la hace el mundo. El mundo está acostumbrado a pelear de una forma equivocada. A través de mi capacidad, a través de mi talento, solucionar problemas, la forma que yo he conocido y la forma que yo lo puedo controlar. Pero nosotros, aunque estamos en el mundo, en otra versión dice, aunque militamos en el mundo, no actuamos como ellos, sino dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Tienen el poder divino para derribar las fortalezas que nosotros muchas veces hemos construido. Y sigue diciendo: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. O sea que Dios nos da las herramientas y las armas para vencer con todas esas cosas, pero a nosotros es la responsabilidad el llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A lo mejor tu obediencia trata de ponerte en un estado de desesperanza, pero lo que tú haces es tú lo llevas a la presencia de Dios. Lo que tú haces es tú lo llevas cautivo. Sí, pero la palabra de Dios dice esto: aunque los argumentos hablen en contra de mi situación, aunque el diagnóstico diga todo lo contrario, Dios dijo esto. Cada promesa lleva un proceso. Hay promesas, que llevan un proceso. Y hay una palabra que está sobre Culiacán que Dios me estaba hablando mientras estábamos adorando ahí. Hay una promesa en Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 que dice: si mi pueblo se humillare, condición, si nosotros nos humillamos, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, segunda condición, y buscaren mi rostro, tercera condición, y si convirtieran de sus malos caminos,
Cuarta, luego dice, entonces yo voy a oír desde los cielos. Es entonces, después de que hayan hecho esto, yo voy a oír desde los cielos. Y dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y hay promesas en la Biblia que llevan un proceso. Muchas de las veces queremos ver la tierra sana, y Dios quiere ver que nos humillemos, que oremos, que nos volvamos de nuestros caminos, que lo busquemos de todo corazón para que Él pueda sanar tierra, sanar nuestra tierra. Y someter tus pensamientos es creer en esa promesa. ¿Sabes qué? Pero pastor, he estado orando 15 años, 10 años para que Culiacán cambie, para que mi hijo cambie, para que mi esposa, mi esposo cambien, y no ha sucedido. Pero ¿sabes qué? Yo lo sigo sometiendo. Sigo sometiendo esos pensamientos. Sigo sometiendo esos pensamientos en obediencia a Cristo. Sigo creyendo que Dios hará lo que Él dijo. Dale un aplauso a Dios, amén. En el día de hoy, la iglesia no se puede dejar llevar por ninguna corriente ideológica de modismo e incluso de formas de pensamientos que desplazan la verdad bíblica y las promesas de Dios. Tenemos que tener cuidado de las voces que estamos escuchando. Tenemos que tener cuidado con las voces que estamos escuchando. ¿Estamos escuchando las voces de desesperanza? ¿Estamos escuchando las voces de desesperación de la gente, o estamos escuchando la voz de Dios? ¿O estamos escuchando lo que Dios ha hablado? En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo, en uno de los momentos más difíciles de su ministerio, en uno de los momentos más determinantes y deprimidos de la vida del apóstol Pablo, él alentó a la iglesia a que perseveraba en medio de la adversidad. En este pasaje el apóstol Pablo no está en un lugar con aire acondicionado, tomándose un café, bebiendo una agua, disfrutando del grupo de alabanza. No, en este pasaje el apóstol Pablo está dentro de la cárcel, donde no puede ver ni lo que está enfrente de él, sabiendo que en cualquier momento pueden abrir la puerta para llevarlo y quitarle la vida. Y en este momento lo que el apóstol Pablo hace, él no empieza a hablar de su crisis. Él empieza a alentar a la iglesia a que hagan esto. Filipenses 4:8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más antes de terminar, o para terminar. Dice: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Concéntrate en eso. No en lo que dice tu circunstancia, no en lo que grita la cárcel y los soldados, pero concéntrate en todo lo que dice la verdad de la palabra. Y dice: piensen en cosas excelentes y dignas de alabar. Piensen en esto. Piensen en cosas dignas de alabar. Iglesia, el enemigo ha cegado la mente de nuestra generación. Lo dice en 2 Corintios 4:4. Ha cegado la mente de nuestra generación para que no vea la luz de la gloria de Dios. No podemos caer en ese engaño. Hay una promesa que está sobre nuestra ciudad. Hay promesas que están sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias, y no podemos quedarnos en el lugar de desesperanza. I can't afford it, lo dice en inglés. En inglés es I can't afford it. No puedo. ¿Alguien que me ayude? No puedo, I can't afford it. Pero el dicho es: no tengo el lujo de permanecer en el lugar de desesperanza. No me puedo dar el lujo. Muchas gracias. ¿Por qué le damos un aplauso a Dios por el pastor? No nos podemos dar el lujo de mantenernos en el lugar de desesperanza. ¿Por qué? Porque acción número 3, y esta es la última y con eso termino. Puede pasar el grupo de alabanza. Acción número 3 es: enfoca tu mente en las promesas de Dios. Abraham, a pesar de las circunstancias, de la adversidad y la cruel realidad, nunca dejó de creer en la promesa que Dios le había hablado, de Dios le había dado. Aunque sobre la vida de Abraham pasaron 25 años, yo me imagino a Abraham, ¿verdad?, recibiendo la promesa. Dios le dice: sal de tu tienda y mira las estrellas, y el número de las estrellas será el número de tu descendencia.
Y yo me imagino que Abraham, aunque al instante le escuchó la voz de Dios y salió fuera de su tienda, yo imagino que mientras estaba admirándose de las estrellas, yo creo que por su corazón, en su corazón en algún momento pasó la mente: pero ¿cómo rayos lo va a hacer Dios? Miró a su esposa, decía: mi esposa está estéril, no podemos tener hijos. Y caminaba sobre la promesa. Pasaron años, y no digo que Abraham fue perfecto, ¿verdad? No digo que él nunca tomó una mala decisión, pero lo que él no hizo es, él nunca dejó de creerle a Dios. Él nunca dejó de creerle a Dios. Muchas de las veces en medio de nuestra crisis vamos a tomar decisiones equivocadas, y es natural, somos hombres. No seamos sagaces con nosotros mismos. Pero algo que nunca te voy a perdonar es que dejes de creer en lo que Dios ha dicho. Es algo que no podemos darnos el lujo de hacer, de olvidarnos de lo que Dios ha hablado. Y eso es lo que Abraham no hacía. Yo imagino caminando por el desierto, caminando a la tierra. Yo imagino enfrente de su familia diciendo: esa es la tierra que Dios nos dio. Yo imagino que Lot diciéndole: tío, oye, ¿estás loco? No veo nada aquí. Nomás veo un río, miro un campo, y todo lo que miro son montes. ¿Cómo nos vamos a plantear aquí? Yo imagino que Abraham diciendo: pero aquí Dios me dio. Él me dijo que yo estuviera aquí. Y aunque pasaron 25 años antes de que recibiera su promesa, miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Romanos 4:18 dice esto. Cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia, él está alentando a la iglesia que está bajo persecución. Él no está hablando a una iglesia que a lo mejor está mirando Netflix o está viviendo una vida chida. La verdad, estaba en un momento de crisis, de dificultad. Y él le alienta a la iglesia y le dice: Dios le dijo a Abraham: tendrás muchos descendientes. Y dice: y contra toda esperanza, contra todo diagnóstico, contra todo pronóstico, contra toda duda y incredulidad, contra toda imposibilidad, contra cada noticia mala, ¿sabes lo que hizo Abraham? Abraham creó a Dios y no dejó de creer a Dios. Y porque él creó a Dios, dice, por eso fue padre de muchas naciones. Abraham tenía alrededor de 100 años y no estaba en edad de tener hijos. Y su esposa Sara era estéril. Y sigue diciendo, dice que Sara no era estéril. Y Abraham sabía todo esto, pero su fe nunca se debilitó. Su fe permanecía firme, porque su fe no dependía de la circunstancia que estaba viviendo. Su fe dependía de aquel que nunca cambia. Y puede ser que tu circunstancia cambie, pero el que nunca cambia es Dios. Él sigue siendo Dios. Y Él sigue con la palabra. La palabra Él la soltó y Él te la dio sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu matrimonio. Y déjame decirte que porque Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Entonces Él mantuvo su fe firme. Firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Y cada día su fe se hacía más fuerte. Y porque su fe empezaba a hacerse más fuerte, él le daba honra a Dios. La esperanza, la única forma de fortalecer la esperanza es cuando tú le das gloria a Dios. Sí, Dios, pero me acaban de dar una mala noticia que nos tenemos que salir de nuestra casa. Pero Dios, yo te glorifico porque tú te vas a mostrar. Dios, yo te doy gracias. O a lo mejor no lo decimos de esa forma, pero Dios, me dijeron que mi mamá tiene cáncer y que no va a sanar. Pero Dios, yo creo de que tú lo vas a usar una plataforma para hacer un milagro. Dios, veo a mi hijo hundido en las drogas y en el alcohol y que va empeorando. Pero Dios, yo te doy gracias porque vas a usar eso como un testimonio. Un testimonio que va a levantar tu nombre, que va a glorificar tu nombre. Dios es experto, iglesia, en usar tu crisis como una plataforma. Cuando había un ciego en Juan capítulo 9, y este ciego, los discípulos le preguntan a Jesús: oye, ¿quién pecó, este o sus padres para que este fuera ciego? Y Jesús le dijo: no pecó ni él ni sus padres. Esto fue hecho para que el nombre de Dios sea levantado. Y yo quiero decirte, iglesia, que a lo mejor todo apunta a lo contrario de tu favor.
Pero esa situación fue creada y diseñada para que a través de ella le podamos dar gloria a Dios, para que le podamos exaltar su nombre. Porque Dios es experto en cambiar tu situación y producir un milagro a través de ello. Ya voy a terminar. Para poder acceder a las promesas de Dios necesitamos dos cosas: la fe y la esperanza. La fe nos centra en lo que Dios ha dicho, y la esperanza nos da fuerzas para seguir esperándolo. Son dos ingredientes que necesitamos. Dos ingredientes, iglesia. Dios no te está pidiendo mucho. Dios no te está pidiendo mucho para que tú creas en Él. Me recuerdo de una historia de una mujer. ¿Me pueden ayudar un poquito con más música? Yo me recuerdo de una historia de una mujer, y esta mujer había recibido una promesa de parte de Dios sobre su familia. Y pasaban los años y pasaban los años, y esta mujer empezaba a ver que las cosas iban empeorando. Empezaba a recibir noticias de que sus hijos estaban dentro de la cárcel, de que salía uno, el otro estaba en las calles perdido, otro no llegaba por meses, por años, no llegaba a la casa. Y ella seguía perseverando, seguía sirviendo en la iglesia. Había un culto en la iglesia, había una velada, o ¿cómo se llama? Una vigilia. Ella iba y asistía toda la noche. El siguiente día se levantaba para ir al trabajo, para limpiar su casa. Pero había un grupo pequeño y ella asistía y cocinaba algo para llevar. Le preguntaban si podía ayudar con la organización de un evento, y ella era fiel. Siempre estaba ahí. La palabra que menos escuchabas de su corazón o de su boca era no. En todas las cosas de la iglesia ella estaba involucrada. Y mientras ella estaba en la iglesia, ¿verdad?, ella seguía orando y orando por su familia, su esposo y sus dos hijos. Y en medio de todo esto, ella levanta un negocio. El negocio empieza a fracasar, ¿verdad? Porque ella, de tanto estar en la cárcel y ir a ver a sus hijos y ir a hacer esto, estaba desatendiendo su negocio. Y en una mañana, como a las 8 o 10 de la mañana, ella recibe una llamada. Y le marcan y le dicen: oye, uno de tus hijos está en el hospital. Y ella le dice: pero ¿en cuál hospital? Y rápido se monta en su carro, se va en camino para el hospital. Y ella entra al cuarto donde está su hijo, y mira a su hijo con una sonrisa tan grande, y toda la familia estaba ahí alrededor. Y cuando ella lo mira, lo único que le dice es: ¿ahora qué hiciste? Ella había sido tan fuerte para poder soportar la noticia de casi perder la vida de su hijo. Y ella de repente se suelta llorando, y su hijo viene a la iglesia. Dios parece que está trabajando en la vida de su hijo, y de repente en algún momento su hijo se va, se pierde por unos meses, y no escucha nada mal de él, no escucha nada de él. Pero ella le decía a las hermanas, cuando las hermanas le decían: oye, ya déjalo ir, ya no has perdido la esperanza de que él pueda cambiar y ser transformado. Y él lo único que le respondía era de que no, yo he recibido una promesa de Dios. Dios me ha dicho de que él le va a servir, de que él va a ser pastor, de que él va a predicar. Ella seguía aferrado a la promesa. Pasan unos años, y este muchacho lo envían a un centro de habitación de Tijuana. Dios restaura su vida, Dios lo levanta, lo manda a una escuela bíblica, y él empieza a predicar en diferentes partes de México y los Estados Unidos. Y ella, aferrado a la promesa, finalmente la vio cumplida. Y cuando ella la vio cumplida, un día que él predicaba en la iglesia donde ella se congregaba, ella se levanta y da testimonio de que por 8 años ella había esperado para que la promesa se cumpliera. Y ella dijo: lo único que me mantuvo fuerte fue la promesa de Dios. Y yo hoy le puedo contar acerca de esto, no porque me contaron esta historia, pero es porque ese muchacho soy yo. Yo soy el producto de una oración. Yo soy el resultado de una promesa cumplida. Iglesia, y ya para terminar,
Si tú has recibido una promesa de parte de Dios, yo tengo buenas noticias para ti. En Hebreos capítulo 6 versículos 18 en adelante dice que hay dos cosas que son imposibles. Dos cosas que son imposibles. El primero es que Dios mienta, y el segundo es que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Y dice, tenemos esta esperanza tan fuerte y segura como una ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina, del lugar santísimo del cielo. Dice, porque Jesús entró ahí y abrió el camino para nosotros, convirtiéndose para siempre en el sumo sacerdote, tal como Melquisedec. Iglesia, mientras estudiaba en mi tiempo de intimidad y mientras pasaba tiempo con Dios, llegó un momento donde dejé de referirme a la esperanza como una virtud o como una cualidad o algo inalcanzable, y lo empecé a personificar, porque la esperanza no es algo ficticio, algo inalcanzable. La verdadera esperanza es Jesús para nosotros. La Biblia en el libro de Colosenses dice, ¿verdad?, que Él nos concedió conocer la riqueza, su gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. Dice que es Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Y en un lapso de 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, volvió a renacer la esperanza del mundo que se llama Jesús. Y yo no sé qué tan grande ha sido tu silencio, iglesia, estas semanas o estos meses. No sé qué tan largo el periodo de tiempo que has sentido que Dios no escucha tu oración, pero yo estoy aquí para decirte de que Él va a cumplir lo que Él te ha prometido. De que Jesús es la esperanza de nosotros, esperanza de gloria, que trae cambio, que trae transformación. ¿Por qué no me ayudan a ponerse de pie, iglesia? ¿Por qué no ayudan a estar? Me ayudan a levantar sus manos. ¿Por qué no permitimos que el Espíritu Santo empiece a tocar nuestro corazón? Él está aquí, Él está presente en medio de nosotros. El salmista David en el Salmo 24, él dice: alcen, oh puertas eternas, sus cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Y aquí está el Rey de Gloria. Él está entrando en tu crisis, Él está entrando en tu dificultad, Él está entrando en tu proceso. Pero lo que tú tienes que hacer es abrir las puertas, porque las puertas no son algo ficticio, las puertas son ustedes. Y es ustedes quienes permiten de que Dios entre y transforme y cambie y restaure. Hay una promesa en el final del pasaje que leímos, que dice que Dios iba a visitar a Israel y iba a abrir sus tumbas. Y hoy Dios vino para visitarte. Hoy Dios vino para abrir las tumbas, para levantarte, para volverte otra vez a su corazón. Yo quiero hacer en esta noche una oración. En esta tarde queremos hacer una oración para aquellos que no han recibido a Jesús. Si me pueden poner la oración, quiero que tú la digas conmigo. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no me ayudan a darle un aplauso a Dios?